Bienvenidos una vez más al comentario de 7 segundos. Y me acompañan Kenneth Rosario y Patricia Sánchez. Hoy, a 7 días que estamos grabando este episodio, 7 días del incidente más trágico que ha vivido la República Dominicana en su época moderna, donde 231 personas hasta el momento han sido reportadas como fallecidas, un evento que conmocionó no solamente la República Dominicana, sino el mundo entero. Principalmente, una de las razones más que acaparó toda la atención fue el fallecimiento de la voz más alta del merengue, el reconocido y alabado merenguero Ruby Pérez, que lamentablemente en este colapso del techo perdió la vida. Y ya luego de toda una semana, luego de nosotros pasar este shock que hemos vivido, yo creo que es válido que veamos las cosas desde una perspectiva más ancha, más abierta, y con muchas otras cosas que hemos visto en esta semana que están un poquito más esclarecidas. Y Kenneth, Patricia, bienvenidos. Yo te voy a ser completamente honesto. Había un señor que yo vi en las redes que él mencionó, le preguntaron que qué opinaba del desastre de YC. Y él mencionó que de una manera muy jocosa, pero entonces también de una manera como muy inteligente. Él dijo, no, ahí deberían de construir una vaina otra vez y poner 3 plantas otra vez y ponerlo desde arriba. Y usted no tiene empatía por lo que sucedió. No, tienen que ponerlo ahí y hacer más fiesta ahora. Y yo me enojé al principio y yo dije, ven acá, pero ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Pero yo entendí el doble sentido, un señor Así sabio. es. Lo que él está diciendo es que al final, ¿qué es lo que van a resolver en este país si hacen cosas así y lo dejan de esa manera? ¿Tú me entiendes? O sea, bien el que se estaba quejando porque él está diciendo, ponen una vaina, 3 pisos, se tumba todo. Ahorita lo dejan así. Ahorita cogen ese mismo espacio y otra vez lo vuelven a construir porque aquí vivimos sin chivo, sin ley. Como chivos sin ley. Chivo, sin, exactamente. Entonces, Tranquilo, respira. Patricia. Sí, de la mano de lo que dice Kenneth, creo que habría que buscarle realmente quizás qué va a pasar ahora en el tema de justicia. Sí, ¿Qué va a pasar con todas esas familias, con los empleados, con cada una de las víctimas de este incidente? Y quizás el señor hizo referencia a los niveles que nosotros tenemos de corrupción o de negligencia. sí, de hecho, yo he consumido alrededor de unas 14, 18 horas de contenido o muchas más. Porque la veo en 2X, respecto a este tema, digas entrevistas, sí. Informaciones, expertos, abogados. Me tiré un en vivo de 3 abogados y unos estructuralistas, el reportaje de Alicia Ortega, entrevistas a las víctimas, algunas 14 o 20 horas de contenido, give or take. Y llegué a la conclusión, y por eso el título de este episodio, que empezamos hablando del jet set, pero no del episodio, Sistema de Corrupción Dominicano, ¿hasta dónde llega? Porque yo llegué a la conclusión, al consumir y ver todo esto y ver la forma en la que se ha llevado la discusión al respecto, de que nuestro problema es más grande de lo que parece y que pareciera que esta vaina se va a quedar así. Yo, si fuera por mí, usted no se imagina lo que yo haría, no lo voy a decir en cámara. No, tiene que decirlo. Tiene que decirlo. No, ¿qué te imaginas? Dilo. No, Claro, dilo. el pueblo tiene que Mira, saberlo dilo, y sentirse ya. parte Mira, de ese mira sentimiento. lo que pasa en un país de verdad. En un país de verdad, por la magnitud de la situación, el individuo estuviera preso. El individuo y todos los corresponsables estuvieran presos 24 horas después. Empezando por ahí. Porque no estamos hablando de que fue una gente, no estamos hablando que fue 1, ni 2, ni 3, estamos hablando de 231 vidas. Y yo he escuchado todos estos panelistas y teóricos de la vida a través de los micrófonos. Tú me dirás, las clases no se suicidan, fuck that. A hablar de que no, que homicidio involuntario, que esto, que aquello. Mala palabra. Son 231 vidas. O sea, yo no te estoy hablando a ti de que fue que tú tuviste un accidente manejando un carro. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de 231 vidas. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando tú miras, viejo, ¿y por qué los teóricos juristas están hablando así? Bueno, porque el Código Penal de 1800 Quimbamba, que tiene República Dominicana, estipula que la pena por este tipo de incidentes, porque esto no es un accidente, este tipo de incidentes son 2 años de cárcel. 2 años. 2 años. Y tú me dirás, viejo, es que la cosa civil y que esto y aquello. 231 vidas. Y ahí viene la parte, no, porque hay que ahora investigar si figuraba como gerente, quién era el responsable, quién era el administrador. No importa. No Cabrón. importa. No importa. Eso no tiene que ver. Así Háblame del es. responsable. El responsable. Háblame del que no inspeccionó. Háblame de a quién se llamó para que esa inspección pasara por arriba. Háblame de todas las negligencias que pudo existir alrededor del incidente Así es. para que llegara a ese punto. El conjunto de negligencias. Exacto, el cúmulo de negligencias, porque es una corrupción que nosotros tenemos que permea todos los niveles sociales. Entonces, cuando tú miras todo eso, tú dices, esto no es un país de verdad, empecemos por ahí, No. porque tenemos un grupo romantizando el hecho, tenemos otro grupo pidiendo la cabeza del hecho, tenemos otro grupo de gente llorando, pero en el fondo tú tienes una mano negra que está acordando todo lo que se va a hacer. Yo quería interrumpirte, Eury. Adelante. Simplemente Que esto es una conversación. para decirte esto. Yo quería decirte esto. Antes de comenzar, yo quería definir lo que es corrupción. Yo quería definir lo que es Dale pa' corrupción. allá. Yo quiero Dale, definir dale. lo que es corrupción para entonces darle cabida a la conversación. Según la RAE, corrupción se trata de la alteración o vicio de una conducta dentro de favores. Pero, para definirlo en contexto general, es la utilización indebida de funciones o recursos para obtener un beneficio personal. Eso es corrupción. Ahora bien, nosotros en este país, en República Dominicana, tenemos integrado de manera ya inconsciente lo que es la corrupción. Lo vivimos desde que somos niños, lo vivimos desde que somos adolescentes y desde que somos adultos. El policía, dale para los refrescos, pásate en rojo, no importa, ya tal hora. Tengo un problema, llama a fulano para que me Llama a saque preso. fulano Un tío, porque es un amigo primo. mío, yo tengo un tío, yo tengo un primo, yo tengo un general, yo tengo una persona, yo tengo tal cosa. Quiero subir a un estatus o quiero mejorar mi vida, no necesariamente con educación. Yo conozco a fulano de tal que me mete en esto y yo puedo ganar tanto. Las botellas, el asunto de las indemnizaciones y el asunto de los contratos que se estipulan por debajo. Impunidad y situaciones en República Dominicana que no se han resuelto y que no han metido en sí a nadie preso, en sí. Porque hay víctimas que toman, no víctimas, perdón, hay chivos expiatorios que se utilizan para decir entonces, no, sí, se hizo justicia, pero no se ha hecho justicia. Entonces, las funciones de esta, o la importancia de esta corrupción es tan fuerte, está tan arraigado en nuestra sociedad y en nuestra conducta que nosotros ya esto parece normal. Es Y normal, que no es que está parece, Es mira, normal. es normal. Exacto. Y lo que ha pasado con lo del jet set, lo que ha hecho es, como le explicaba Eury de una manera imaginativa, es literalmente doblar la realidad de lo que nosotros pensamos que se puede hasta llegar a hacer algo. Porque tú me vas a decir a mí que desde las personas que estaban trabajando ahí, que son pobres, porque al final, pobre menos pobre, adiós. No se puede generalizar, pero pobre aquí no tratan, el pobre no es gente aquí, hasta el que tiene el estrato social más alto, que hay incluso hasta pelea de intereses y de familia. Entonces ya estamos llegando a un punto, y ahí es donde yo quiero comenzar a la conversación y abrirla contigo o con Patricia, de que la corrupción aquí está. Ya la corrupción está en raíz. Nosotros tenemos una corrupción metida para abajo que no hay forma de sacarla. De hecho, el pensar que la corrupción a medio de un grupito es que no tiene ignorando la realidad. Exacto. Patricia, ¿te ibas a decir? Sí, le iba a decir eso mismo, que la corrupción, como bien él lo definió al inicio, es eso, el uso de una autoridad que tú tienes para al final beneficiarte tú o beneficiar a los tuyos. Pero ¿qué pasa? Hay una subcultura que aunque tú hagas las cosas bien hechas, y se ha visto en muchísimos casos,
también te joden a ti por ese tema de corrupción que Game of hay. Thrones. Por ejemplo, tú andas con todos tus papeles, tú andas con tu documento, tú, por ejemplo, no te ven rojo, tú no estás parado en un sitio que no debas o no has hecho nada y como quiera te paran y a ti y abusan de ti, porque entonces tú sí te apegas a esas leyes, entonces porque tú sí quieres hacer las cosas bien. Entonces, eso también es corrupción. Tú tienes la placa, tú tienes Tú los tienes todo, documentos, pero ¿por qué tú te tienes están parando? seguro. Pero que- Exacto. De hecho, el son que está muchas bien es cosas. el que está mal en este país. Esa es la Exacto. corrupción social Exacto. nuestra. Entonces, Social que hay eso aquí. te hace también a ti corromperte porque tú tienes que decirle, pero comandante, yo no he hecho nada malo, pero comandante, yo tengo todo mi papel aquí, ¿qué vamos a hacer? Y no solamente ahí, vámonos a, En todos los sitios. a lo que nos atañe, por ejemplo, con el tema de la infraestructura. Vamos a empezar por el principio, vamos a desmenuzarlo del principio. Sí. Aquí existía un órgano regulador que se llamaba INVI, que es el Instituto Nacional de Vivienda, que eso existe de los años 50, 60, que se creó como un tipo de fiscalizador y supervisor. A la par de eso se creó en un gobierno de Leonel Fernández, si mal no recuerdo, la OISOE, la Oficina de Inspectores y Supervisores de Obra del Estado. Esta OISOE, junto con el INVI, lo que hacían era supervisar que toda la infraestructura de las cosas, de las obras públicas y privadas estuvieran funcionando correctamente. ¿Qué sucedió? La OISOE se metió en unos escándalos porque se robaron unos cuartos. Vamos a ser honestos. En la OISOE pasaron muchas marrullas. Se descalifica moralmente, socialmente la OISOE, y por esas marrullas, entonces dicen, ok, la OISOE no sirve, el INVI es muy chiquito, vamos a cerrar la OISOE y vamos al INVI a convertirlo en el Ministerio de Vivienda que se hizo a través de la ley 163-21, 165-21. ¿Qué sucede? Porque aquí a nosotros, desde la escuela, no nos enseñan cómo funciona el Estado. Ustedes no le enseñaron cómo funciona la Constitución, yo que soy más viejo que ustedes dos. A mí, yo creo que fuimos de las últimas generaciones que yo me salí de la secundaria en el 2005. Yo estoy aprendiendo sobre la marcha, de hecho. Yo lo que leo lo metido por mí mismo. Exacto, lo que yo sé es porque en mi casa me lo han inculcado y mi papá básicamente No, no yo lo investigo, obligó a solo. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Eh? ¿Cuántos años tú A tienes? una mujer no se pregunta, eso es mentira, 34. ¿Cuántos años tú tienes? 31. Yo tengo 37. Aquí vemos una generación de personas que no fuimos educados en la forma de cómo funciona el Estado. Así es. ¿Tú estudiaste en una escuela pública o un colegio? No, un colegio. Un colegio. ¿Tú estudiaste? Colegio. Yo estudié en una escuela pública. Aquí estamos los tres tratos. Y a ninguno de nosotros se nos enseñó cómo funciona nuestro gobierno. No. Y a ese mismo usted tampoco se lo enseñó. ¿Por qué? Porque es más fácil, como la sociedad ignora cómo funciona, manipular y aplicar esa corrupción social que existe. ¿Y cuál es el tema? Cuando se crea el INVI en el año 2021, el INVI se constituye de ser, el MIVET, perdón, algo que era un instituto que tiene unas funciones muy claras, lo convierte en un ministerio que tiene otras funciones muy claras. Y algo que supervisaba se empieza a convertir en algo que hace. Y eso, para que usted me entienda, como yo coger al supervisor de su empresa, al supervisor del colmado que usted tiene, y yo lo ponga a despachar. Ya él no va a supervisar. Él no va a estar viendo cuando la cajera roba. Él no va a poder supervisar porque él va a estar ocupado haciendo. Entonces, el INVI pasa de ser algo que supervisa y el OISOE algo que supervisa a algo que hace. Y aumenta su presupuesto de 1.400 millones de pesos que tenía en el 2019 a 17.000 millones de pesos en el 2025. Para que usted tenga una idea. Entonces, y usted me dice, Eury, ¿qué tiene que ver el MIVET con esto? Sencillo. Muchísimo. La responsabilidad de supervisar toda la infraestructura privada luego de que la alcaldía ofrece la permisología es del MIVET. Pero como se le agregaron funciones operativas, el MIVET pierde la capacidad de hacer las funciones supervisativas, por ponerle un nombre. Entonces, tú dices, pues el problema es más grande. Porque en ese rebú que se hizo para hacer más rullas, porque eventualmente eso no funciona, porque se han gastado 17.000 millones de pesos en cosas que yo no voy a explicar ahora porque no es el momento. Pero ese rebú lo que provoca es que eventualmente tú no tengas claro quién es el encargado. Y cuando tú no tienes claro algo, según los procesos administrativos, ¿qué sucede? Nadie está a cargo. Y como nadie está a cargo, es súper fácil tú volarte los procesos. Entonces, ahí viene y uno conecta esa corrupción social que tú tienes, donde tú construyes el Estado conforme a la necesidad del partido que gobierna para beneficiar a quien tú tienes compromiso, y tú destruyes la institucionalidad dominicana. Y eso se hizo allá arriba, pero eso tú lo trapolas a todo el mundo allá abajo.
donde un motoconcho te dice, págame 200 porque es Navidad. Mi amor, ¿por qué tú me tienes que subir la tarifa en diciembre? Donde un carrito público te dice, no, la tarifa ahora el 24 son a 60. Mi amor, pero eran 30. ¿Eso sería corrupción social o gubernamental? La social y la política van muy de la mano. Ok. Porque la social, nosotros a veces también nos confundimos, decimos, ay, nosotros tenemos un Congreso que no sirve. Bueno, el Congreso es un reflejo de la sociedad que nosotros tenemos. Ajá. O sea, ese grupo social de gente que no fue educada en la Constitución, que no fue educada en la estructura de Estado, que no sabe lo que es un impuesto, no sabe lo que es un tributo, que no lo vimos con un impuesto, que no sabe cuál es la función de la Cámara de Cuentas, ni de la Junta Central, que no sabe lo que es un organismo autónomo. Ese mismo pueblo que no lo sabe es el mismo pueblo que nosotros elegimos. Y para que hablemos más, porque me están dejando hablar mucho. Nosotros somos tres diferentes. Yo estudié en una escuela pública. Yo estudié en el último liceo que era el liceo en Puerto Plata. Okay. El liceo José Dubó. Que los liceos cuando Balaguer eran liceos de verdad, bachilleratos, de verdad. En el último liceo fue ese. Tú estudiaste en un colegio y tú estudiaste en un colegio probablemente de estrato diferente. Y a ninguno de nosotros nos enseñaron cómo funcionaba el Estado Dominicano. Mira, y para colmo, yo era una persona que cuando estudiaba tenía una vaina por encima de la media. Y cuando a mí me daban moral y cívica, me daban vainas institucionales, a mí me explicaban cuál es el poder jurídico, cuál es el poder legislativo, el presidente y su función. Pero a mí no me indagaban más, por ejemplo, cómo leer las leyes. No. Ni cómo leer leer los los enseñaban cuáles leyes, cuáles derechos y qué hacía cada poder y cada cosa. Eso no te lo enseñaron. Y de hecho, me atrevo a decir que fuimos la última generación que no dieron moral y cívica, porque he hecho investigaciones y ya ni eso lo están dando. O sea, ya no te están dando moral y cívica en las escuelas ni en los colegios. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Es como si nosotros, es como si República Dominicana intencionalmente se metió en una espiral del desorden. Sí. Así. Y esa espiral del desorden nos trae el resultado de una muerte de 231 personas que pareciera que se va a quedar en el aire. Y usted me va a odiar por esto, pero guárdelo, que es 15 de abril del año 2025. Y pueden sacar este video más para adelante después en los años que vengan. Pareciera que esto se va a somatizar, se va a estirar, van a jugar al letargo. Y eventualmente a la familia le van a pagar una indemnización, no se va a arreglar nada a nivel estructural. Y ahorita salen todas las comisiones, a revisar edificios, una cuanta gente se gana, unos cuantos contraticos. En par de meses, el juicio sigue. Y cuando le den la condena de 2 años a un gerente pendejo o a un ayudante, no, ya, ahí hubo un culpable. Y Antonio Espaillat, la persona propietaria de la vaina y los socios. No. Bueno, ahí voy a diferir, Eury. Te voy a decir que voy a diferir porque hay otra familia ahí afortunado o desafortunadamente hay otra familia también involucrada. Yo le decía, hay muchas personas involucradas, pero yo comentaba algo así mismo ayer en mis redes, o sea, aquí se tiende mucho a jugar al cansancio de las familias, al cansancio de las víctimas y al cansancio de las personas que realmente le duele lo que está pasando. Y no es la primera vez, ha pasado en otros casos. O sea, tenemos casos de unos militares que fueron muertos en el pasado a manos de otras personas de otra institución y eso se quedó así porque se juega al cansancio. Ha pasado, por ejemplo, con lo que pasó en La Vega. Nadie dice nada. O sea, lo de San Cristóbal. Lo de San Cristóbal. Lo que pasó con Poliplas, señores. Una bomba que explotó por los... Volvemos a lo mismo. O sea, aquí hay una subcultura, una cultura de que se juega el cansancio de la familia y de los involucrados. Entonces, yo decía ayer, esto no se puede olvidar. Es que esto tiene que marcar un precedente en nuestra justicia. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Tú sabes lo que yo quiero decir? A mí no me importa, ya de verdad a mí no me importa. Tú puedes coger esto, a mí no me interesa. Esto se va a escuchar muy feo y yo espero que ustedes lo malinterpreten. Pues yo espero que yo quiero ser malo de la película. Yo genuinamente, yo estoy no feliz, pero yo estoy bastante renuente. Y es interesante ver que se murieran tantas personas en el YC. ¿Tú sabes por qué? Para ver si finalmente el dominicano despierta. Eso no va a pasar. Y le da la gana de ver que estamos en una situación que ni siquiera personas que tienen la capacidad de resolver los problemas yo digo para algunas personas triviales, para otras personas el problema mayor de cosas que nosotros hemos ignorado por tanto tiempo. Óyeme, mi hermano,
tantos años. Despierta. Es que tú estás Debió mal. de pasar el YS 50 veces. A ver si la gente no viene y dice, "Coño, pero espérate. Es Mi que tú eres que estructura está no mal. sirve. Es que tú eres Mi que está gobierno no sirve. Yo El no, sistema no sirve. yo no tengo ni siquiera las definiciones de lo que es jurídico, legislativo, presidencial, lo que es lo constitucional. O peor aún, tú eres de lo que le da 10,000 pesos a un inspector para que te dejes una vaina mal hecha. Exactamente, que cada año pasa para tú verlo. Agarra ahí mío. Agarra ahí mío, ¿de qué diablo? ¿Por Que qué? tú eres- Tú tienes que eres hacer tu trabajo, a ti te pagan para eso, inspeccioname y dime lo que está mal. Ustedes son los que están mal. O sea, es que no, volvemos a lo mismo. Ustedes O son los que sea, están mal, ¿no? en la clase media y en la clase baja, ¿cuántas construcciones no hay? Y yo te lo puedo decir. Yo nunca he visto un inspector pasar por ahí. Y cuando pase, porque un vecino lo llamó, es porque a alguien le molesta lo que tú estás haciendo y él no pasa. Y eventualmente lo resuelve con dinero. Exacto. Y eventualmente él no pasa a chequear. Él pasa a ver lo que puede sacar de ahí. Porque si tú me vienes a chequear, dime que yo estoy haciendo mal. Emma, yo necesito que vayan a las casas, que vayan a las construcciones Eso y te no va a digan pasar. si está Mira, mal o está bien. Te voy a poner Señores, dos- te voy a- ¿cuándo ustedes van a entender que con todo el dinero del mundo que ustedes tengan, si ustedes no tienen la cosa bien hecha y bien arreglada, esa misma vaina lo van a joder ustedes? El tigueraje es postergar Es que una desgracia. ustedes están mal. Te voy a dar dos puntos claros. Primer punto. Ustedes están mal porque ustedes son los que lo quieren hacer bien. Ustedes no forman parte del sistema. Eso es Y verdad. Tan nunca lo pronto voy a sucedió, hacer. mira, Nunca lo voy a tan hacer pronto porque no me sucedió, buscaron para eso. la gente se la ha cogido con el testaferro del grupo, porque Es es un verdad. testaferro. Aunque suene fea la palabra y tal vez no sea la más, pero se la ha cogido con atacar a una persona de manera particular. Ese no es el problema. El problema es una estructura corrupta que se ha desarrollado dentro de la República Dominicana. Y esa estructura corrupta, que se la voy a detallar más ahí con la corrupción política, es una estructura corrupta que solamente cambia cuando el dominicano haga shift. Pero el dominicano no quiere Pero cambiar. ¿cuándo lo va a hacer? El dominicano no quiere cambiar. Y les voy a poner un ejemplo. La prohibición de las fiestas masivas en balnearios y playas. Eso es algo que viene desde el año 2015-16, que el Ministerio de Interior y Policía lo viene haciendo. Creo que desde Monchi Fadul o mucho más Ok. para atrás. O sea, que se hizo famoso ahora. No que se hizo famoso, es que cada vez que se anuncia la gente se quilla igual. Porque es que la gente quiere salir a hacer desorden. La famosa frase, tú quieres un policía para que te chancee y otro para que implante el orden. Pero también tú tienes un policía que te chancea y otro que sobreimplanta orden. Porque una cosa es que la autoridad funcione y otra cosa es que la autoridad abuse de su capacidad como funcionario. Entonces, tú escuchas muy constantemente, aún tú no sabes quién soy yo, aún yo soy el que sé, yo soy la autoridad, yo estoy mandando, o a un tigre que se interesa, por ejemplo, en un terreno y porque está en gobierno sencillamente lo expropia. Sí. Sencillamente, eso es mío. Y es lo que te estoy explicando, porque yo voy a leer algo que literalmente colocó 7 Pero, segundos multimedia. antes de que tú lo leas, ¿cuál es el tema? Que dentro de la dinámica social se da un romanticismo a las cosas cuando suceden y una dejadez cuando se cambia la narrativa. Y voy a poner ejemplo para dejarte leer eso. En el incidente del Jet Set, porque insisto, no fue un accidente, fue un incidente. Son dos cosas diferentes. Googleé la diferencia. Exacto. Googleé la diferencia. Exacto. No es un accidente, es un incidente porque hay mucha evidente negligencia. Así es. Hay negligencias, pero es incidente cuando no hay daños colaterales y no hay víctimas. Entonces pasa a ser un accidente cuando ya hay daños y hay víctimas. Y aquí hay muchas Te víctimas. enseño la otra descripción. Dale. Ya eso es discusión de Sí, eso son discusiones semánticas, pero te Eso es enseño semántica. por qué ahora. Dale, El punto tranquilo. es que ese incidente tan pronto sucedió antes de las 48 horas, ya había gente que por la relación de amistad con uno de los accionistas salió a defender. La misma responsabilidad social del grupo propietario de eso, porque no es una sola persona, fue tan ínfima que uno se quedó, pero ¿y cómo tú me dices que una persona es responsable y seria? Y yo no estoy hablando de nadie, o sea, cada quien maneja las cosas como las quiera manejar. Yo lo que estoy diciendo es socialmente cuál es nuestra forma de manejarnos. Porque lo propio, por lo menos, es que tú te hagas cargo de X cosas, de tu personal. Lo propio, por lo menos, es que alguien que represente ese grupo dé la cara. Pero nadie del grupo ni dio la cara, ni se apreció en el lugar, ni se puso a la orden, ni aportó nada. Y sencillamente se vio un audiovisual tratando de mostrar empatía. Y tú te quedas, pero, ¿y tú te estás burlando de mí? Sí, Y lo sí, peor él de está haciendo, todo... él está haciendo.
A la Lo clara. peor, yo A la estoy, clara. yo estoy asumiendo, yo no estoy No, no, afirmándolo. supuestamente alegadamente, pero a la clara. Yo estoy, yo no alegadamente, estoy pero- afirmándolo, pero el punto es que tú te quedas y tú ves todo eso que pasó en esa semana y después tú ves cómo va cogiendo la curva de la conversación. El viernes se arma un chisme con el mismo tema, que no voy a mencionar por respeto, y ese chisme acapara toda la atención pública otra vez, y el domingo ya todo empieza a bajar, la curva de tensión empieza a bajar, y ya ahora todo el mundo está volviendo a su vida. Y tú me dirás, viejo, ¿y por qué que tú dices que no va a pasar de ahí? ¿Por qué que no va a pasar de ahí? Porque es que de la única forma que aquí nosotros tenemos cambios y mejoras sociales es cuando la sociedad deja de ser corrupta. Y nosotros no hemos aprendido a dejar de serlo porque no sabemos dejar de serlo. ¿Kenneth? No, eso mismo. Oye, lo que te iba a decir. ¿Cuáles son las instituciones que se encargan de revisar las estructuras de este país, tanto pública como privada? ¿Cuáles? Ahora mismo lo discutía con un amigo que me decía que era el ayuntamiento. Bien. Que hay demasiadas No. instituciones. Es que hay un vacío legal. Ok. El ayuntamiento te da la permisología, Obras Públicas te construye cosas, el MIBET te supervisa ciertas cosas, el CODIA te supervisa otras cosas, el Ministerio de Deporte está a cargo de otras cosas. O sea, tú tienes tantas multifaces de los diferentes ministerios que no hay una línea clara de a quién le corresponde qué cosa. O sea, que no hay uno que yo digo, no, es aquí. Hay un vacío legal. Ok. Por ejemplo, la infraestructura deportiva le corresponde al Ministerio de Deporte y se apoya en obras públicas. La infraestructura pública de espacios públicos le corresponde al ayuntamiento, pero hay espacios que le corresponden a cultura. Las viviendas y ciertas cosas verticales le corresponden al Ministerio de Vivienda. O sea, hay un sancocho en la legislación que no se discutió y lo que se ha ido haciendo más desordenado todo el tiempo. Entonces, yo lo que estoy diciendo, y esto es un mensaje, pues podemos decir entonces que obra pública es el principal. No necesariamente. Es que volvemos a lo mismo, hay demasiadas Hay demasiadas- instituciones que tienen duplicidad de funciones. Mira, esta obra pública, está el CODIA, está el otro, ¿cómo MIBET. se llama? El MIBET, está el otro, Está ONASBIE. Catastro, Está Honesbie, está Honesbie. Ajá. Que eso como una ambulancia de infraestructura. Cuando algo está mal, ellos van y Hay revisan. demasiadas instituciones que al final hacen lo mismo. Era lo que Euric decía al inicio. O sea, hay una duplicidad de cosas. Esto no me funciona, vamos a hacer esto, vamos a hacer este más grande. O sea, al final No está claro. no está claro. No está claro. Entonces, yo quería leer esto de un artículo que está de 7 segundos multimedia que dice, tras el incidente de hace 7 días en el Jet Set, donde más de 200 personas perdieron la vida, diferentes usuarios cuestionan algunas de las infraestructuras y edificaciones alrededor del país y si éstas se encuentran en el rigor correspondiente por el tiempo que hace fueron construidas. El edificio de la vaina de seguro Pepín, el edificio del Banco Central, el Estadio Quiqueya, que tiene más de 70 años. Yo creo que ese es el otro. El Huacalito, el que es tú estás viendo ahí, Huacal. sí. Ajá. Ajá. Es ¿Cuál? el Huacal. Es el Huacalito, es uno de los... Ok. La primera sucursal del Banco de Reserva, que se construyó en el 1955, que tiene 70 años. El edificio del CEA, Consejo Estatal de Azúcar, construido en el 1961. Entonces, si ustedes me están diciendo eso, que hay una institución que se acoge de otra, y hay un vacío legal, ¿qué asegura a nosotros que puede pasar un desastre o algo inminente y nosotros estemos preparados? Porque es que esto fue literalmente el tercer peor evento de la no natural. no natural registrado En todo el hemisferio. en el hemisferio. Entonces, miren, Pero ahí es donde viene la corrupción política. pero ahí es donde yo voy a tocar. ¿A quién? Cuidado que no se te me explota la cabeza. No, es que ¿a quién? fuerte. ¿Dónde tú vas a decir, me pasó tal cuestión, me pasó esta desgracia, ¿a dónde yo se lo voy a exigir? Pero que, olvídate de eso. En el kilómetro en las Américas, hay que no sé cómo que se llama eso, que tiene calera, que es como para que la gente cruce arriba. Eso es un puente peatonal. ¿verdad? El peatonal que está próximo al hipódromo. Señores, eso está desbaratado y desgranado. Pero eso tiene años que lo están arreglando. Pero es que volvemos a lo Ay, mismo. Dios. Ustedes Entonces, lo volvemos a otro, el mismo. puente Ustedes- de la 17, que tanto lo mencionan, señores. Dijeron Entonces que te voy a dar también- un dato más azaroso de ese puente. En el año 2022 se hizo una licitación que yo la descargué anoche y no pude terminar de analizarla, pero se hizo una licitación para dar mantenimiento a ciertas infraestructuras en el año 2022, septiembre de 2022. Y el Ministerio de Obras Está buena Públicas, quien era su ministro en ese momento de Línea Ascensión, licitó 265 millones
para darle mantenimiento a las juntas del puente de la 17. De esos 265 millones se invirtieron 67 millones. Y todavía la fecha que el puente sigue igual. O sea, que hay licitación. O sea, que el Estado Dominicano, que los impuestos que nosotros pagamos, han invertido ya, han gastado dinero para darle mantenimiento a ese puente que tú y yo fuimos, a ese puente que están construyendo un asilo abajo, a ese puente. Y un destacamento de la policía. Y un destacamento de la policía y una cancha debajo de del fútbol. puente, Hay una debajo cancha de del fútbol. puente. Debajo del Una puente. cancha de fútbol, loco, abajo del puente. Juegan niños y tú vas a tener ancianos ahí, quienes son los más desvalidos al momento de cualquier, vamos a decir, incidente, accidente, Pero hasta el caos ahí, natural. ahí o es sea, donde viene, miren, que qué es la complejo. razón por la que ustedes me ven tan frío así, pero yo estoy por dentro prendido en fuego como la antorcha humana. La corrupción social nuestra, que es esta actitud que nosotros tenemos de que todo es todo y nada y nada, de que si yo tengo un problema yo lo resuelvo con un amigo. Esa corrupción social viene por una corrupción política. Yo tengo un amigo que estábamos hablando el día que estábamos en el puente, que él me llamó, y estamos hablando, él me dice, lo que pasa es que hay personas que no han entendido la diferencia entre la política y el poder. La política es la parafernalia de tú conseguir los votos, de tú mantenerte en el Estado, de tú coercionar fuerzas y demás. El poder es aplastante y es otra cosa. El poder es una mesa de pocos. Y ese poder, esa mesa de pocos, se pone de acuerdo hacia dónde van las cosas. Y si ese poder es corrupto, todo lo que se desprenda alrededor de ese poder también será corrupción. Y de ahí es donde viene el poder político. Yo le decía a un amigo que estábamos conversando sobre el tema en los días recientes, creo que viernes, sábado de la semana pasada. Me dice, viejo, pero ¿y qué tú crees que pase con estas familias poderosas que te van a ir? Yo le digo, viejo, tú no sabes cómo funciona el poder. Me dice, ¿cómo así? Sencillo. Eso se va a resolver en una sala, en una reunión, entre todos. Dice, ¿cómo así? Claro, mi hermano, ellos se conocen. Sí, todito. Ellos van a ir a Claro. tribunales. No, eso es, siéntate aquí, estamos aquí, ¿qué tú vas a hacer? Pasó tal cosa, tú sabes lo que pasó, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Eso no tiene que ir a tribunales. Eso se resuelve en una sala, en una villa en Capcana o en Punta Cana. Eso es el poder. Y a veces, y no a veces, quien no entiende el poder se envuelve en la parafernalia de la bladera de mierda. Eso sí, es verdad, es verdad. Entonces, ahora mismo el tema no es si esas familias van a tomar acción legal. Eso es pluma de burro. Esa gente se conocen y hablan todos los días. Ellos van a dejar que pase la vaina, se pondrán de acuerdo y ya. Eso ni siquiera pasa por ningún lado. Si le dice, mira, pasó tal cosa, y estoy poniendo un ejemplo hipotético, pasó tal cosa, dame la mitad del conglomerado tuyo. Se acabó. ¿Tú sabes por qué yo no he Y ya. hablado de Adriano Payá? Yo estoy supuesto de hablar de Adriano Payá y yo vi los videos, porque así como tú te tiraste 14 horas de audio y video, yo me tiré 3, 4 horas entre cuestiones de infraestructura, el accidente, gente involucrada. Porque yo vi varias personas hablando del tema y se quedaban por mitad y cortos por el nivel de poder y por el nivel se de envuelve. asociación que tiene Ujú. ese señor. Y yo vi y me recaté. Yo pensé, espérate, déjame esperar que esto se cuele más. Porque a mí me da la impresión que exactamente lo que tú estás diciendo es lo que va a pasar. Ellos se van a reunir, van a tener un tiempo para hablar, ellos van a decir, sí, ellos se van a reunir. Se ponen de acuerdo, hermano. O sea, mira, conocen. si nosotros somos amigos, entre nosotros pasa algo, nosotros no vamos a ir a justicia. Yo te voy a llamar y me voy a sentar contigo, viejo, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ya pasó, estoy quillado, te quiero dar otra trompada, ahí mismo nos damos la dos trompada, que nadie se entere. Y después tú y yo nos ponemos de acuerdo. Entonces, a veces la misma sociedad cree que todo el mundo va a accionar conforme a como yo accionaría. Y las cosas no funcionan Es que así. aquí hay una así. mentira, aquí hay una mentira colectiva de que la justicia, la policía, los militares, que por ejemplo Patricia tiene mucha experiencia en eso, acciona, pasa una cosa y tú ves no funciona así. No, Aquí no. mandan la vaina de los alguaciles, que esa vaina está súper desestimada. Aquí la vaina de los militares. Yo tuve que perder un vuelo porque un militar le dio la gana de decir que yo estaba mal cuando literalmente a mí me hicieron una injusticia, porque yo hablé con una persona de alto rango y que se sabía par de leyes, porque él asumía que yo le iba a venir con un salta para atrás. Él me mandó a callar, me quitó los videos
Y me dejó eso así y se comenzó a burlar del trabajo que yo hacía en redes sociales. Porque aquí funciona así. Si tú no conoces a una persona, que te conoce otra es que persona. esa es la corrupción política Pero y es lo social, mismo, a ver. Exacto, es lo mismo que dice Euric al respecto, es que la corrupción de nosotros, o sea, la corrupción de República Dominicana, tanto a nivel político, a nivel social, o sea, es un problema endémico, eso ya viene afectando De a raíz, de raíz. nosotros desde la política, desde lo social, y eso ha escalado, como bien decía anteriormente, todos los estratos, o sea, ya desde el más bajo nivel hasta el más alto, o sea, y sobre todo en el más alto es que ahí es que realmente se da esto, donde se llegan a ciertas negociaciones informales. Tú vas a dar dos ejemplos. El primero de Remberto Pichardo, que les recomiendo que consuman ese canal. Sí. Ciudadano contra la corrupción. El tipo te hace una anatomía de las cosas impresionante. Remberto, él siempre dice, nosotros vivimos atacando a los políticos, pero los políticos esos son los pellicas que eso. Él no dice pellicas que eso, esos son los muchachitos mandados. ¿Por qué? Porque lo que se roba un político no se compara en absolutamente nada a lo que se está robando el poder desde hace tiempo. Y yo les he puesto a ustedes ejemplos de sobra, tanto en mis redes como aquí en video. Entonces, al final, lo que se está sacando, lo que se está logrando con todo esto, o sea, lo que se está haciendo con toda esta corrupción política es un grupo de gente que desde hace 60 años está haciendo garata con puño con el Estado. Y mientras hace garata con puño con el Estado, nos hace creer que nosotros no tenemos un Estado y un gobierno que funcione. Y le voy a poner entonces el segundo ejemplo. En el año 2023, colapsa el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero por unas inundaciones. Yo no hablaba mucho cuando eso por YouTube y estábamos más metidos al principio de este proyecto, pero estábamos en los primeros trimestres de 7 segundos. Pero mala palabra. Sí, no, claro. A cualquiera. Si tú sabes que el puente, que esa vaina, o sea, hay una brigada de inspección, cierra el paso a desnivel. Ciérralo. Porque está lloviendo. Se espera una vaguada. Si tú sabes que eso tiene problemas de filtración o de lo que sea, ciérralo a tiempo. Tú tienes que tener una brigada de inspección. Así es, prever Y de prevención. no reaccionar. ¿Qué Tendemos pasa? a reaccionar. Colapsó la vaina, mató 9 gente, si mal no recuerdo. Sí, como- Entre ellos, un doctor muy querido, conocido por muchísima gente, de hecho, primo de una funcionaria. Todo el mundo impactado, todos nosotros compungidos. Yo me cogí ese pleito para mí, no como este de ahora del Jet Set, por lo que ya expresé por mis redes sociales. Y como que, cónchale, el Ministerio de Obras Públicas falló. Porque tú me vas a decir a mí que tú le diste mantenimiento a esa vaina hace menos de 3 meses y tú no te diste cuenta que eso podía colapsar. Pero yo quiero hacerte una cosa. Y- Eso está pasando. Y cogieron un préstamo de 300 millones para 300 arreglarlo. millones. 300 millones. Y le hicieron toda una pernia y una vaina. ¿Qué sucede? ¿Sabes lo que era? Cuando se habla de todo eso, fueron 300 millones que se gastaron en el mantenimiento de ese, del paso a desnivel ¿Entiendes? y de todos los otros de la 27. Después que pasa el problema, se monta una narrativa de que eso venía con fallas estructurales desde los tiempos que se creó con Leonel. Resulta, sucedía, acontece que no era así. Pero salió la vaina de que había una falla estructural. ¿Qué hace el gobierno en el 2023? Eso fue en octubre. En noviembre de 2023, el gobierno crea la Comisión de Supervisión para la Infraestructura Pública de República Dominicana. Yo no he visto un informe de esa comisión. Yo no he visto mejoras de esa comisión. Yo no he visto cosas que esa comisión haya señalado, que el Ministerio de Obras Públicas haya arreglado. Y a eso estamos, a 2 años casi. Pero peor aún, el elevado de la hípica en las Américas. Ese mismo. Yo fui uno de los que grabé ese video. Después que se colapsó la vaina de la 27, fue un pana, grabó, se hizo viral, como hicimos ahora con el puente de la 17. Sí. Fue a aquel Bulto. lado, porque estaba abierto. Todo el mundo, fueron unos inspectores, captaron la vaina, cerraron eso y todavía Todavía está cerrado. hoy, 15 de abril del año 2025, 2 años después, esa vaina todavía está cerrada porque la están Lo remodelando. están reparando. Tú sabes también... 2 años después, Sí, viejo. O sea, sí. 2 años después. Yo hubiera Sí. tenido 2 muchachos si yo tuviera pareja. O sea,
2 muchachos habría tenido yo. Hay muchos apartamentos también cerca de las orillas del malecón que han cerrado y que ellos lo han dejado así y que supuestamente eso puede causar también accidentes por corrosión que está al lado del malecón, entre las orillas del malecón también. Hay tantas cosas que han El dejado desorden por mitad. colectivo, viejo. Sí. Es un desorden colectivo y por eso te trae los 2 ejemplos. El poder se pone de acuerdo porque el poder resuelve su vida en las villas donde está, en los complejos cerrados. Pero eso que ellos resuelven ahí adentro no quita el problema que nosotros tenemos de Estado. Nosotros tenemos un problema de Estado grave. Fuertísimo. Estamos hablando de 2 años y medio casi. Así es. 2 años y medio. Y el caos y la congestión y todo lo que eso genera, o sea, yo que pasaba por ahí todos los días, o sea, es una cosa, es terrible. Y también uno esperando, cónchale, uno no sabe qué va a pasar porque tú me tienes una estructura aquí parada también que sigue con fisuras y con vainas. las malas condiciones, o sea. Yo no quiero faltar el respeto al poder. Pero no te vayas más lejos. No hay que faltarle respeto, o sea. No te vayas más lejos. Cuando pasó lo del paso a desnivel, el pánico y la conmoción que vivió la República Dominicana. No. Pero por encima de eso, los 9 meses que fuimos sometidos, los que residimos en la capital, con los fucking tapones del maldito retraso que se dio ahí. Que de por sí era o sea, totalmente congestionadas las avenidas, eso. Los piques que yo cogí, porque yo vivo por ahí, los piques que yo cogí. No, y el tema psicológico también, porque mi amiga Laura, te amo, o sea, Laura pasó conmigo unos sustos, obligatoriamente cuando nosotras veníamos del aeropuerto, teníamos que pasar por las Américas, porque es mucho más rápido, por el desnivel de las Américas. Y hubo un día que había tapón, y estaba lloviendo, y yo no quería pasar por ahí, pero yo tenía que pasar para poder cruzar. Y, la ecológica está ahí. No, por el tema de la rapidez y demás, por las Américas, para tú venir de allá para acá y cruzar el puente, es mucho más rápido y efectivo. Y a mí me dio básicamente un ataque de pánico con ella al lado. Y ella también, ella me dijo, no, yo no quiero cruzar, amiga, pero para coger ese tapón, amiga, tenemos que... O sea, el tema también psicológico, y quizá no solamente mío, ¿cuánta gente dejaron de pasar por los desniveles? ¿Y cuánto tiempo dejamos de usarlo? No, a mí me dio vainita. Yo no quería pasar por los nadie. desniveles, yo lo evitaba. Pero aunque yo me nadie. refería al tapón mientras yo estaba trabajando en esa vaina, que duran También. 9 meses y medio. Si ustedes invierten en que el Estado y las funciones del gobierno estén mejor, eso le beneficia a ustedes mismos. No. Los empleados... Espérate, pero yo te voy a decir por qué. Los empleados infelices y lo que ustedes le pagan 5 cheles, 6 cheles, y ustedes, ¡ay, qué bueno, qué sé yo qué! Y ustedes se están cogiendo el dinero de más, hace que la gente no haga una revuelta dentro de lo mismo que ustedes están creando, porque cuando la gente comience a ver la calle todos los días y ve todas las cosas que están sucediendo y vea que a uno le resuelven más rápido y a otro que no, y ya llega un punto de impotencia que diga, hay que buscar un culpable, ustedes se están comiendo su propia casa. Es que tú no estás viendo la dinámica. Y excúsenme, porque yo sé que ustedes ellos no me ignoran y qué sé yo qué, pero siempre aparece uno escribiéndome o dándome like en una jodida publicación. No, Excúsenme, ustedes actúan como idiotas. Los testaferros son realmente. Tú estás ignorando algo. Y no es un tema de los duques dominicanos, es un tema de la mentalidad de los duques de Latinoamérica. Yo no sé si es el pánico de la colonización o el no sentir que pertenecen a este grupo hispano que somos nosotros. Pero la casta de latinoamericana suele no pensar más allá de sus narices. Suele no pensar más allá de la capacidad que tiene de coger cuarto para ello. Y eso los obliga a no, vamos a decir que no desarrollar horizontalmente en los países donde se encuentran. Porque ellos tienen como creo que la mentalidad de migrante mediocre, lo dije. Creo sí, no, está bien. Creo que esa mentalidad... Sí, es que yo no entiendo tampoco. Porque al final, ¿para qué vamos a acumular tanto dinero y tanto poder? Porque se van. No, si nosotros no vamos... Fíjate que en el gobierno de Lilis fue que llegaron los tatarabuelos de esos duques. Y en el gobierno de Lilis, si ustedes investigan y tratan de buscar, de lo que menos se habla en la historia dominicana es de los 20 años de la dictadura de Lilis. Sí, es verdad. Sí, así es. Verdad. Lo único que yo leí de eso fue Over, la vaina que daban, la vaina de Over. Pregúntame por qué. El Over, eso lo escribió Ramón Manuel Aristi. Pregúntale a Papa Santi por qué. ¿Por qué? Simple. Porque cuando Gregorio Luperón, que era hijo de un doctor y que creció en la casta puertoplateña, porque nosotros los del Cibao somos diferentes, en verdad, y lo pueden ver. No, los santiagueros, la casta santiaguera tiene responsabilidad social, por eso Santiago se ha desarrollado como se ha desarrollado. Me remito a la evidencia.
Santiago creció desarrollado y no ha tenido el mismo conflicto que los capitaleños. Me remito a la evidencia. Gregorio Luperón no tenía las aspiraciones ni los deseos ni quería pertenecer como quería pertenecer Ulises Seró. Ulises Seró quería pertenecer y ¿qué hace? Él se alía de un grupo de gente que eran los abuelos de muchas de esa familia, porque no eran todas. Y ellos hacen garata con puño y ahí es que empieza el modelo rentista dominicano. Sí. Donde yo a través del Estado te doy tantas facilidades y tanto favor y direcciono tanto dinero del Estado que endeudo el Estado pero te hago rico. Y después de esa dictadura, entonces, los que eran toditos ricos empiezan a matarse uno con otro para ver cuál iba a ser el presidente. Y por eso es que vemos que después de Lili nosotros nos metemos en una inestabilidad que nosotros no duramos más de 2 años con un presidente. Pero es que eso sigue siendo idiota, porque entonces tú estás pensando en tu... Ok, esto no es moralidad, esto es lógica. Si tú tienes un Estado que sirve más o menos bien, tú haces... Mira, yo me estoy poniendo dual, por eso que estoy diciendo... hasta los mismos corripios, ustedes de verdad están haciendo algo, lo están haciendo bien, idiota. Exacto. Porque si ustedes, mira, una sugerencia, si sirve más o menos, hay una sensación de justicia, ustedes siguen haciendo su labor y sus cosas, pero entonces hay un espacio para abrir lo que son otras funciones dentro del mismo Estado. Entonces, si ustedes comienzan a hacer vaina que se ven muy a la clara, como está ya ahora, la gente va a llegar a una conciencia que lo que ustedes no quieren, que no va a querer trabajar con ustedes, y cuando haya más haitianos, porque lo hay, y haya más problemas todavía porque el Estado no funciona y esté desfalcado, va a llegar un punto en que lo van a querer destronar y ustedes no quieren que va a colapsar. Va a colapsar, o sea, en algún momento va a colapsar, pero volvemos a lo mismo, o sea, y desde mi ignorancia no lo entiendo. ¿Para qué quiero tanto poder? ¿Para qué quiero tanto dinero? Si de ese bienestar no voy a poder disfrutar de manera longeva, solo momentánea. Si al final me voy a ir y no lo voy a disfrutar, o sea, ¿para qué tanto aquí? Si al final... que ahí es donde viene la mentalidad, que era lo que va a terminar de desmenuzar, ahí es donde viene la mentalidad rentista, donde yo tengo y me aprovecho como si yo fuera un inmigrante, por eso digo la mentalidad de inmigrante. Yo llego, exploto todo lo que puedo y cuando eso se desbarate yo sencillamente me voy. Ese era el modelo colonialista de los británicos y de un grupo de europeos. Que eso no se ha acabado. Tú estás diciendo que eso no se ha acabado. Exacto. A lo que ellos están acostumbrados y es la mentalidad de esas familias en general que se trasciende las generaciones. Donde yo me monto en un sitio, yo lo exploto todo lo que puedo y cuando eso se daña, yo sencillamente me voy. Y me voy a otro sitio y ahí llego y exploto todo lo que puedo y mis descendientes cuando eso explote también sencillamente se van. Entonces, pienso que después de tratar de analizar muchas de las castas latinoamericanas, que ese poco sentimiento de arraigo que ellos tienen y ese miedo, porque la mayoría de ellos salieron corriendo de Italia y de Reino Unido y de Francia y algunos de España, salieron corriendo, se metieron a un sitio y como que no tienen ese sentimiento de pertenencia. Entonces, ¿cuál es el meollo con esto de la corrupción social, la corrupción política y la corrupción educacional? Que cuando nosotros la vemos en lo macro, por ejemplo, eso que tú estabas mencionando, Kenneth, y eso se da. Búscame un técnico hotelero dominicano que haya trabajado aquí, en los complejos hoteleros, entre los años 90 y el año 2012 que viva aquí. Toditos se fueron, toditos aquí empanquearon, toditos buscaron la forma de conseguir su visa. Y esos puestos que ellos tenían, se los fueron dejando paulatinamente a extranjeros, que era mano de obra más barata, y a gente del interior que no tenía la misma preparación que ellos. Y aquí se da un modelo, y te voy a poner otro ejemplo, y los voy a poner otro ejemplo, el de Santo Domingo. ¿Qué pasa en Santo Domingo? Tú dices, cónchale, todo el mundo quiere coger para la capital. Claro, piensa en lo siguiente. ¿Cuántos capitaleños que hicieron vida en los 90 realmente viven en el Distrito Nacional? Muy pocos. La grandísima mayoría vive en New York. Sí, es cierto. ¿Y qué pasó? El vacío de esos capitaleños, ¿quién lo cubrió? La gente del interior. Del campo, eso es cierto. Que vino migrando en los últimos 25 años. Sí, sí. Y ahora mismo tú tienes en la capital, por eso que todo el mundo dice, yo soy de Duvergé, yo soy de Aso, yo soy de tal sitio, yo soy de tal sitio. ¿Por qué? Porque el interior se dejó de cuidar, pero eso con una intención. Si tú dejas ese terreno ahí se vuelve en villa. Eso me estaba diciendo mi esposa incluso. Y era lo que nosotros comentábamos. Que ella decía... Ven acá, porque en los 90 se dio ese masivo, esa migración, como que estaban dando visa y al principio estaba, wow, qué bueno, pero ahora qué está pasando, está como que... Porque si tú sacas a la gente que ama su territorio,
tú puedes llenar ese vacío con otras gentes de otros Como países. se está haciendo, por como se ejemplo, está en el haciendo. sur y en el Cibao, que son dos zonas donde yo he tenido mucha incidencia. En el sur, nosotros vivimos, o sea, mi familia vivió lo que era la migración de todas las personas del sur bajando para San Cristóbal, para Baní, para la capital. Cuando nosotros regresamos en los 2000 y piquito, tú notabas que ya no habían tanto campesinos como antes y las familias que uno conocía ya no estaban y se habían mudado inmigrantes del vecino país. Y muchas de las personas que todavía tenían tierra tuvieron que salir de ellas porque también ellos venían y le invadían y para tú sacarlo, ya tú sabes. Era un lío. Entonces, ahí tú tienes, mira, el problema de la corrupción social que te obliga a tú montarte en un sistema de sobrevivencia. Porque, por ejemplo, terrenos como toda la franja fronteriza dominicana es una de las zonas más prósperas en cuanto a cultivo. ¿Ustedes no se acuerdan que antes nosotros conseguíamos maní donde quiera? De todo. Sí, Maíz. a dos manos. Nosotros conseguíamos maíz en cosas que lo vendían en la calle. Sí. Eso se cosechaba para el sur, Sí. para allá. Y ya eso no se cosecha. ¿Por qué? Porque sacaron a todos esos agricultores, toda esa masa productiva. Y eso ahora mismo está ocupado por extranjeros. La obligaron, o sea, que te empujan a salir de una porque forma porque u no hay, otra. no hay oportunidad y no hay desarrollo. No te vamos a lo mismo, no te la crean y te cortan las oportunidades y el desarrollo. Porque ellos no van a formar parte del pastel. Entonces, cuando tú miras corrupción social, tú tienes un grupo de gente que para sobrevivir ha adoptado un modelo corrupto. Tú tienes la corrupción política, donde un grupo de poder entiende que mientras mantenga la línea de mano de obra barata sin construir desarrollo, está bien porque mantiene su poder, por más que uno se lo diga. Y entonces tú tienes la corrupción educacional, donde es mejor tener a la sociedad en un espiral de entretenimiento pendejo, donde no se educa para que no incida en cambiar las cosas. Mira, Y para concluirlo ahí, para cederte, perdón, que te lo he dicho muchas veces. no, loco, tranquilo. ¿Qué sucede? Por esas 3 puntos y por esa espiral, es que yo de manera particular entiendo que este tema del jet set pasó de ser algo que pudo aprovechar la República Dominicana o no aprovechar, que pudo la República Dominicana realmente aplicar la ley y aplicar las cosas como son. Fácilmente va a pasar a una discusión mediática entretenida de sobreanálisis con muy pocas consecuencias. Porque tengan por seguro que este tema será el contenido del próximo mes completo. Sí. Bueno, yo en eso estoy un poquito, o no un poquito, estoy un poco de desacuerdo contigo porque yo sé que yo tengo demasiada fe, pero yo espero y tengo fe en que el sistema judicial y sobre todo el ministerio público y todas las autoridades que están envueltas en las investigaciones, creo y tengo fe, repito, que Dios los va a iluminar y ellos van a hacer lo que tienen que hacer y lo que establece la ley. O sea, es que yo no puedo creer. Son 231. Es que por más que el vidas. Ministerio Público investigue y por más claro que el Ministerio Público lo investigue, nuestro Código Penal no tiene las sanciones correspondientes para este tipo de casos. Es otra cosa. O sea, ¿por qué todavía tenemos ese código penal? O sea, tú sabemos que el problema no son las 3 causales. El problema no son los temas de los menores. Yo lo tuiteé lo que es. O sea, Yo lo tuiteé lo que es. Pero no vamos lo a he dejar visto. que Tengo que Kenneth, sentarme a verlo. vamos a dejar que Kenneth hable. No, yo lo voy a leer ahora. Qué fuerte. Kenneth. No, que al final yo siento que está muy bien. Está muy bien. ¿Tú sabes por qué está muy bien? Porque ya estamos llegando al punto en el que si la gente no entiende que sí hay que tomar una represalia, pero hay que ser realista. Este país no está preparado para magnitudes de tal índole, de cosas... Para nada. Para nada. No está preparado para este tipo de cosas. Este país no está preparado para estructurar leyes que puedan acaparar el desastre, pero sí está preparado para cogerse su milloncito. Pero sus miles de señores, millones. la semana Sus miles pasada, de millones, sí. la semana pasada, yo lo leí en medio del caos, pero no me detuve. Aprobaron un préstamo de Sí, eso es lo que 200 y estoy diciendo, sí. pico de Eso es lo que- millones. No lo confirmé eso, no sé. O sea, sí, Sí. salió en el listín diario. Yo lo vi en el listín diario, no me detuve a verlo, obviamente, porque como todos sabemos, todos tuvimos personas aquí cercanas. Esos son tus dirigentes políticos. O sea, Bien. ¿cómo es posible? Siempre, si ustedes se fijan, aprovechan esos momentos como en que el pueblo está envuelto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos ser Porque eso transparentes? es el poder. Pero tenemos las oficinas de transparencia. Tenemos representantes del pueblo. O sea, ¿hasta cuándo? Hay Tiene hasta dinero. políticos cogiendo sonido con la desgracia. Hay dinero
para todo, pero no hay dinero para resolver lo que Miren, tenemos que resolver. Para que ustedes tengan una anatomía de nuestra sociedad, señores, miren. Antes de leer el tuit. Pa' fuera Mantequilla. Sale libre tras sentencia de prisión suspendida por estafa. Todo el mundo se acuerda de Mantequilla. Claro. Un tipo, primero día y después Mantequilla, estafó cientos de gente, casi lo matan en un vaina. Ya hoy, míralo ahí, está libre. Ok. Libre. Después que se robó todo lo cual. Pero volvemos a lo mismo. El Entonces- vecino se roba un salchichón. ¿Cuánta gente no hay presa por cosas Lo mismo, dura un mes. ínfimas? Dura un mes. Menos de ahí. No dura un mes. Pero miren, el tema, ahí es donde yo quiero que, o donde yo quisiera que nosotros, o yo de manera particular, que nosotros aterrizáramos, que nuestro problema es estructural. Por ejemplo, ayer, cuando el presidente en la semanal empieza a reconocer rescatistas y fuñendas, yo me emputo y vacié todo mi empute en una publicación en X. Viejo, no me digan que ellos comen con medalla, ellos comen con visita al No. palacio, con un saludo del presidente. Ellos no comen con eso. No. Aquí nosotros no tenemos condiciones buenas para nuestros cuerpos del orden. En otros países, un policía es respetado porque el policía, con lo que gana, vive bien, vive cómodo y por tanto se adhiere a las normas. Y el raro es el delincuente. ¿Por qué? Porque como tú tienes todas las facilidades y vive bien y tienes tu beca y toda tu cosa, tú no tienes la necesidad de robar. Aparecen siempre unos cuantos porque el ser humano es como es, pero no es la norma. Entonces aquí se constituye la norma porque con lo que gana un oficial No da. no le da para nada. Ni siquiera No para le tener da. calidad de vida. 30,000 Que son pesos las no dan cosas para nada. básicas. Entonces, leyendo esto, ya para concluir, porque tenemos un ratico. 20 años discutiendo el Código Penal Dominicano. Los últimos 7 ha sido una discusión plumeburro, Sí, claro. basada en los mismos 3 tópicos. ¿Usted sabe por qué no se aprueba el nuevo código? No es por las 3 causales, no es por crimen de odio, es por proteger al poder. El código actual brinda impunidad de facto. No nos ponen a discutir de pendejadas mientras el poder siempre encontrará una salida a todas sus marrullas. Y cuando digo el poder, me refiero al político, al partidista, al económico. El Congreso Dominicano, dígase Senado y diputados, habrá que prenderlo en protestas pacíficas hasta que aprueben el Código Penal. No es posible tener un país con instituciones fuertes, régimen de consecuencia fuerte y un verdadero poder público cuando nos manejamos con tipos penales de hace 200 años. Ese arroz con mango solo conviene a quienes son negligentes y eventualmente su negligencia tendrá consecuencias. Marine y sirva frío. Yo sé que es difícil de digerir lo que yo estoy diciendo ahora. No, para nada. Yo sé que es incómodo tú pensar, concha, ustedes no se imaginan lo que yo quiero justicia. Pero lamentablemente, cuando tú miras la estructura, mi lógica no puede ir por encima de mis, No, de porque mis tú lo que estás deseos. diciendo, ¿cómo va a haber justicia con algo que no tiene la preparación para que te la justicia? Exacto, no están los Sí, sí. instrumentos. Por más que el Ministerio Público te haga todas las investigaciones, te determine quién es la culpabilidad, tiene que ser algo muy, muy extravagante, un expediente muy extravagante para que para que la justicia pueda realmente aplicar todo el peso de la ley y un poquito más allá de lo que dice el Código Penal. Porque si eso se determina homicidio involuntario, aquí no hay penas acumuladas. Son 3 años de cárcel. Y casi siempre se le da la prisión suspendida por el tiempo que duró con medida de coerción. Que probablemente sea confianza, después de los 3 meses. O sea, cuando tú lo miras, tú dices, va a ser como va a ser. Va a ser como va a ser. Y yo creo, ya para cerrar, que nosotros como sociedad tal vez podemos ver en esta circunstancia, en este momento que ya se fue un poquito, aunque las familias no van a olvidar nunca a sus seres queridos, baja un poquito la curva de la indignación, del dolor y demás, coño, de empezar a construir nosotros sociedad, viejo. Que sí. Ya el ciudadano tiene que estar pensando en que, ok, mi gobierno no sirve, heavy. Entonces yo tengo que buscar el pedacito de conocimiento que tiene cada uno del dominicano y decir, ok, tú sirves para civil, tú sirves para penal, tú eres duro en estructura, tú eres duro en redes, tú eres duro en esto. Y coger y tomar eso
y comenzar las mismas personas a entender sus leyes, a entender sus derechos, a entender sus deberes de manera responsable, porque el gobierno no le interesa. La mayor rebeldía que tú tienes, dominicano, ahora mismo, es estudiar y prepararte, porque a nadie le interesa que tú estés así. No solamente prepararte, involucrarte. Involucrarte, metete en el medio, loco, da el pecho. Reclamar esos derechos y esos deberes que ellos tienen con nosotros, porque al final es lo que siempre decimos. El pueblo es quien quita y pone. Es lo que te y estoy es sobre explicando. el pueblo que cae ese peso realmente. Y nosotros, creo que es verdad, nosotros todavía no lo hemos entendido. Y está ahí en la Constitución. O sea, Mira, para cerrar le voy a decir esto. Yo publiqué el sábado, el grupo Barak, que ya tenía un concierto programado desde hacía largos meses, que lo estaban promocionando, hizo el concierto en el Estadio Quisqueya. El concierto fue como un oasis en medio del desierto para el país. Hay que mucha gente, muchos familiares, ahí estaban muchos de los familiares de las víctimas. Sí. Y fue como un poquito de esperanza dentro de todo el dolor y la penumbra. Y yo publiqué un fragmento de ese concierto y hice conocimiento público, porque había mucha gente que no lo sabía, y creo que hay mucha gente que no lo sabe, que hace 17 años que yo soy cristiano. O sea, yo no utilizo el cristianismo como una bandera, como lo usa mucha gente, de defensa moral. Como yo soy cristiano, tú confías en mí, no, usted confía en mí por mis acciones. Así es. Yo soy cristiano por convicción personal, y yo tampoco tengo que andar, si no siento del Señor, yo no tengo que andar imponiendo mi fe a nadie. Yo tengo que respetar si usted lo que usted quiera creer, si usted es un promiscuo, felicidades, pero yo con mi convicción personal, y por eso me manejo como me manejo, porque mi convicción personal me dice que yo no voy a robar, que yo no voy a ser corrupto, que yo no voy a ser un desgraciado, y que yo tengo un propósito particular que cumplir en este país. Pero lo menciono porque una persona me comentó, varias, de que es cristiano, y ahora entiendo que todo el mundo puede ser cristiano. Y yo, bueno, claro, todo el mundo puede ser cristiano. Se supone que todo el que ama a Dios sobre todas las cosas puede ser cristiano. Pero uno en particular que me dijo, qué difícil será ser cristiano dentro de todos esos corruptos. Los cristianos no se pueden ensuciar con la corrupción de la política. Y yo le digo al contrario. Le respondo al contrario. Mientras nosotros, los que no nos vamos a doblar, porque estamos claros de cómo somos, no nos metemos, los corruptos hacen lo que quieren. Así y estoy parafraseando lo que dije. Y yo creo que como país, si bien es cierto que este incidente, esta situación que se dio en el Jet Set, que se llevó cientos de vidas y que nos deja con un mal sabor, o sea, ya los 8 de abril no van a hacer lo mismo para República Dominicana. No. Tal vez no, la instrumentación judicial o jurídica y el código penal que tenemos no nos permita a nosotros tal vez que se aplique todo el peso de la ley como corresponde, pero sí puede ser un punto de quiebre moral y ético para la República Dominicana, porque si nosotros nos damos cuenta y observamos panorámicamente, República Dominicana está donde está ya en su punto último. O sea, no hay un aspecto social, no hay un aspecto político, no hay un aspecto educacional que no tenga problema. Alguien me comentó ayer de una persona que escribió, una persona en términos de una carrera, que escribió una falta ortográfica tan pendeja que yo no me dije, ¿se pueden dar galletas por dentro de la pantalla? Por eso que yo estoy diciendo eso. Y es como que como sociedad nosotros que como que hicimos todo así a la che. Sí. Y yo creo que tal vez si nosotros ahora en 2025 decimos, güey, vamos a parar, como que viejo, vamos a calmarnos, vamos verdaderamente a tratar de ir sanando esta sociedad para que la corrupción social mejore o desaparezca o se mitigue, para que la corrupción política se mitigue y eventualmente la República Dominicana empiece o vuelva a lo que era. Porque nosotros lo hemos perdido en su totalidad. Chicos, para concluir. Lo que yo me menciono, los ricos, no es por insultarlo a ustedes, señores, porque yo lo he visto a ustedes, lo he visto afuera, lo he visto adentro, muy diplomático, muy bien. No sean estúpidos. Ustedes están adquiriendo riqueza y dinero para dos cosas, o países o no sé para qué diablo. Porque al final, si ustedes tienen a todas las personas como labor, gente trabajando para ustedes, que ya entiendo por dónde va la profundidad, por eso están trabajando con extranjeros, viendo lo que está sucediendo aquí, dándole dinero paupérrimo, no incentivando a que la gente quiera trabajar
o estar con ustedes, ustedes se van a ver como un enemigo público. Entonces, cuando la gente lo ve afuera, aunque ustedes sean buenos o malos, lo van a asociar de una vez con problemas. Balaguer y Trujillo fue que lo entendieron. Es lo que te estoy diciendo. Esos tigres no van a funcionar con el pie en el Exacto, cuello. Ni siquiera Trujillo. Yo no Con lo quería Trujillo. decir, pero yo no va a Exacto. funcionar con el pie en el cuello. O sea, viejo, ¿cuándo es que tú te sacias? O sea, ¿Cuándo es? ¿cuándo tú es? O paras? sea, Tú tienes ¿cuándo que- dinero, tú tienes propiedades, tú tienes vaina privada, tú tienes coro metido en cabarete. Porque yo te conozco, loco. Tú estás metido Cálmate, abajo. cálmate. No, Patricia. tú estás metido para abajo. Yo sé quién tú eres y todo. Loco, no hay un punto. Cuando a ti pasa una desgracia, que Dios no lo quiera, con tu mismo familiar y la gente que tú conoces, ¿cuándo es que tú vas a recapacitar? Esto no se Pero- trata de yo atacarte, esto se trata de tú ser consciente. Pero míralo, el mismo Coño. día del Jet Set, ahí no había clase social, había familia de víctimas. Y ya. Exacto. Depende, porque hay uno que... Porque esa es otra también, las indicaciones y las limitaciones. Habían uno que le resolvían más rápido que otro. Nada más voy a decir. Sí, pero en el momento del rescate no había clase social. Ya lo de la recogida de los cuerpos y demás es otro tema. Patricia. Sí, para cerrar quiero llamar realmente al pueblo de que este es un momento de que cada quien fortalezca sus conocimientos sobre nuestros deberes y derechos como ciudadanos, sobre lo que dice nuestra Constitución y sobre el poder que cada uno tiene. Creo que si cada uno se empodera, no me gusta utilizar esta palabra, pero ahora sí tengo que usarla, se empodera de la parte que nos corresponde y que te corresponde como ciudadano, podemos lograr que las instituciones se fortalezcan y sean transparentes y realmente hagan lo que tienen que hacer y sean menos corruptas. Es así, señores. Semana Santa está ahí. Nosotros vamos a seguir informándole por esta vía y por nuestras redes sociales. Tómelo con calma para que la Semana Santa no se lo tome a usted con mucha velocidad. Descanse, trate de descansar, páselo en familia, comparta con su familia, apague los teléfonos, no ponga tanta música, hable, converse. Y sí, le estoy dando consejos de su propia vida. Haga lo que usted quiera con ella, pero si usted quiere también se lleva. Nos vemos en el próximo episodio de aquí del comentario de 7 segundos. Ya usted sabe, recuerda compartir, comentar y nos seguimos viendo por ahí. Llévate de tu mamá, que tu mamá te llama a veces te dice, mira, me soñé, mijo, que tú tal vaina, que si no salga. Solo suave.